La lombricultura, como tal, pues, forma parte de un sistema mucho más complejo, ¿no? Como les decía anteriormente. En este caso, como un subsistema está compuesto por, yo le divido en tres componentes principales. Uno, que es el manejo de la materia orgánica, ¿ya? Como tal, para la obtención de compost como primer componente, ¿ya? Que nos va a servir de alimento propiamente dicho para lo que es la lombriz. Y acá viene lo que es el segundo componente, que es el manejo de lechos o camas donde se realizan, o cajones, por así decirlo, donde se realiza el manejo correspondiente, el alimento como tal, ¿ya? Y el manejo hasta la obtención del humus de lombriz. Y por consiguiente viene lo que es el tercer componente, pues que es la cosecha, manejo post cosecha, la obtención de subproductos y el uso como tal del humus de lombriz, en este caso, para lo que son las actividades agrícolas o comerciales, dependiendo del objetivo que uno tenga como persona. ¿Ya? Quiero resaltar acá un punto sumamente importante. Uno, de que hay muchas personas en el proceso de estos años que han hecho ver como que la lombriz consume desechos o materia orgánica fresca o en proceso de descomposición, que es algo que no se debe hacer, porque puede traer muchos problemas en el manejo y por supuesto en la obtención del producto principal, que es el humus de lombriz. Y por ende, cuando no se les da las condiciones óptimas, en este caso a la lombriz, a la Eisenia foetida, ocurren tres grandes problemas. Uno, que puede ser la muerte de la lombriz como tal. El segundo, que no se reproduce como debería ser, porque la Eisenia foetida es muy prolífica. Y como tercer punto, el resultado final, que es la producción de humus de lombriz. Entonces, hay que tener en consideración como tal estos tres componentes dentro de la lombricultura, ¿no? Que forma parte de la lombricultura. Entonces, el componente 1, que es el acopio y manejo de la materia orgánica para la obtención de compost. ¿Ya? En este caso, es todo tipo de desecho orgánico, ¿no? ¿Qué tipo de materia orgánica? Entonces, pues es todo tipo de desecho orgánico susceptible a descomposición que interviene en la preparación del alimento para la lombriz, ¿ya? Puede ser proveniente de actividades pecuarias, agrícolas, agroindustriales, la basura orgánica, ¿ya? Basura urbana orgánica, desde la doméstica hasta la industrial, ¿ya? Entonces, aquí viene ya la primera gran importancia de la lombricultura, es el uso de la materia orgánica. Entonces, en este caso, pues, podemos dividirlo en dos grandes grupos, que uno que es los desechos o el estiércol, en este caso, de origen animal, y el producto o residuos, en este caso, que es de fuente vegetal, ¿ya? Ahora, el desechos animal, pues, que es principalmente el estiércol de los distintos animales que se pueden manejar, desde lo que es el ganado vacuno, la gallina de chacra, ¿ya? O la gallina de postura, todo lo que son aves en general. Entonces, como les venía diciendo, lo ideal en este proceso es que se tenga el 50% de cada insumo, ¿no? Tanto animal como vegetal, con el fin de complementar e ir enriqueciendo en términos de nutrientes, lo que es el compost, ¿no? Porque hay ciertos nutrientes que tienen los residuos vegetales que no lo tienen el animal, ¿ya? Y nutrientes de por sí que tiene lo que son las secretas animales que no lo tiene la de origen vegetal. Entonces, este es un 50-50 para obtener, pues, al final un compost que sea mucho más completo y por ende, en el momento del alimento de la lombriz y al excretar, porque el humus de lombriz a la final es la excreta de la Eisenia foetida, ¿no? Y que al final tengamos, pues, como resultado un abono orgánico de calidad. Entonces, como les venía diciendo, pues, en este primer componente lo que se hace es un manejo. Uno, que
como vuelvo a repetir, lo ideal sería que sea 50-50, ¿no? 50% residuo animal y 50% residuo vegetal. Pero si no se tiene, por supuesto, hay que trabajar con los recursos que uno se disponga, ¿cierto? Mayormente en lo que es las zonas urbanas, en las casas, departamentos, pues solamente hay lo que es desecho de cocina o uno que otro residuo vegetal. Entonces se tiene que utilizar eso si es que por A o B no se tiene en este caso lo que son los residuos animales. Y por lo contrario, ¿no? Si se tiene en este caso lo que son excretas animales, pues se tiene que trabajar con lo que se tiene, definitivamente. Ahora, el manejo como tal, lo que se recomienda es que uno, que si se tiene un área libre, se realice pues un montículo con esta fórmula de 50-50, ¿ya? Dependiendo de la cantidad que se disponga. En este caso, pues cuando hay distintos niveles, ¿cierto? ¿No? Hay un nivel básico, pues en donde mayormente es el trabajo que realizan la mayoría de personas que están en sus casas, ¿no? Que es un nivel de manejo muy básico para obtención de humos que lo van a hacer para su propio uso. También hay lo que es una producción semi-intensiva, intensiva. Entonces, a partir de una producción semi-intensiva, lo que se propone pues, es hacer montículos en forma de pirámide, como lo pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Se hace un montículo con aproximadamente 1 tonelada, ¿ya? 500 kilogramos residuo animal y 500 kilogramos residuo vegetal, que a las finales se les da un manejo respectivo. ¿Cuál es el manejo? Que se recomienda hacer la aireación correspondiente cada 3 días con el riego sin superar el 72% de humedad, porque hay que tener mucho cuidado. Cuando ya se maneja a un nivel de producción semi-intensivo, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en el manejo. No se tiene que fallar. Para eso también se debe llevar una ficha control para que no haya ningún inconveniente, en este caso, para lo que es el manejo por cada montículo, ¿no? Y así sucesivamente, pues, como dato, en climas tropicales, cálidos o templados, en este caso como la costa o la selva o la Amazonía peruana, por ejemplo, donde las temperaturas pues son un poco mucho más continuas, se debe tener, realizando el manejo que ya les he dicho, se debe tener el compost en un tiempo aproximado de 25 días, ¿no? Exagerando. Ya se debe tener el compost como alimento para la lombriz. Ahora, ¿cómo sé que este compost está óptimo para la lombriz? Debe cumplir 4 características. Uno, que debe ser inoloro, o sea que no debe poseer ningún tipo de olor. 2, debe tener temperatura ambiente, o sea que si nosotros estamos a 25 grados, el compost debe estar a 25 grados. Tercero, debe tener pH neutro. Y cuarto, debe ser color oscuro, textura, color marrón, textura terrosa. Entonces, si cumple estas 4 características, este compost ya está perfecto para darle a mis lombrices como alimento, ¿ya? Y vuelvo a recalcar, las lombrices no tienen aparatos vocales para estar dándole materia orgánica fresca, ¿ya? O en proceso de descomposición. Perfecto, entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en ese aspecto. El segundo componente, ¿no? Que es el manejo de lechos y lo que es captura de lombrices al final ya para lo que es la cosecha del humus de lombriz. Este proceso en el cual se realiza la inoculación de lombrices, alimentación de lombrices, manejo de lechos, captura de lombrices y posteriormente la cosecha como tal, que es el humus de lombriz, ¿no? Entonces, para ello, lo que se recomienda es hacer un diseño ya dependiendo del nivel y objetivo que tenga uno como persona. Aquí en la región de Ucayali, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, ya que ha realizado trabajos, más de 35 años de trabajos de investigación, en este caso lo que es la lombricultura, en un área aproximado de 900 metros cuadrados, ha llegado a producir 100 toneladas cada 60 días, imagínense, ¿no? O sea, haciendo una serie de trabajos experimentales, pero también aplicados a un nivel semi-intensivo y prácticamente intensivo, ¿ya? En donde pues han
han obtenido muchos logros, muy buenos resultados a nivel de lo que es la aplicación como tal, que ya les voy a explicar posteriormente, ¿no? Entonces, para ello es crucial el tema del diseño. Es crucial el tema del diseño y para la instalación de por sí de que uno tenga como proyecto, en este caso la lombricultura. Ahora, ¿cuáles son los diseños que se recomiendan, por ejemplo, para lo que son las camas o los lechos de la lombriz? Pues debe tener las siguientes medidas, ¿no? Que es 1 metro de ancho, 40 centímetros de altura y el largo que puede ser relativo, que puede ser 1 metro, 5 metros, 10 metros, 20 metros, 50 metros, 100 metros, dependiendo, vuelvo a repetir, del objetivo que tenga uno como persona, ¿ya? Y al nivel en que uno desea producir. ¿Perfecto? Entonces, ahora, ustedes pueden ver aquí dos imágenes. En esa imagen que ven en el centro, donde ven montículos, por ejemplo, ahí donde están realizando. Ahí hay que tener, en el diseño se debe tener en diferencia dos grandes áreas. Uno que es el área de fermentación, ¿ya? El área de fermentación es en donde se realiza el manejo de la materia orgánica para la obtención de compost y posteriormente dar de alimento a nuestras lombrices, y el área de donde van a estar nuestros lechos o manejo de nuestras lombrices, ¿ya? Entonces se recomienda que sea 50-50. Si uno tiene 900, por ejemplo, en este caso 900 metros cuadrados, pues 450 metros cuadrados va a ser para el manejo de la materia orgánica y el otro 50% para el manejo de las camas donde se encuentran las lombrices, ¿ya? En una de las imágenes donde ven, por ejemplo, con techo de paja, es una instalación, una cama rústica, ya un tinglado, en realidad ahí le llamamos tinglado rústico, en donde pues se han realizado los trabajos y se obtuvo este resultado pues de las 100 toneladas cada 60 días, ¿no? Sin fallar, pero para ello se debe tener un manejo correcto, programado, bien organizado en términos desde que se inicia el manejo de la materia, de la obtención del compost, pues la echada del primer alimento y así sucesivamente. Ahora, cuando ya se tiene el compost, se procede a dar de alimento a las lombrices, pues se recomienda el primer alimento 100 kilos por metro cuadrado con 1000 ejemplares adultas, ¿ya? 100 kilos por metro cuadrado para 1000 ejemplares adultas. Perfecto. Que un tiempo aproximado de 25-30 días, esos 100 kilogramos debería estar convertido en humus de lombriz. En ese caso se debe realizar el siguiente manejo. En ese caso se debe realizar el siguiente manejo, ¿no? Que es el agua, el riego, pasando un día, ¿ya? Intercalado sin superar el 45% de humedad, y lo que es el aireado que se hace cada 7 días. Perfecto. El aireado que se debe hacer cada 7 días. Entonces, el aireado en este caso, pues, se hace. El aireado en este caso, disculpen, el aireado en este caso que se hace cada 7 días, pues se hace un trinche. Ya, un trinche es parecido a una pala, ¿no? Pero que tiene 3 puntas. Bájale el volumen, por favor. ¿Ya? Entonces, con el trinche se realiza el aireado correspondiente cada 7 días. Perfecto. Perdón. ¿Ya? Perdón. Entonces, en este caso lo que se hace es levantar suavemente el compost o la materia orgánica con las lombrices. Perfecto. Y de ahí se lo nivela y por consiguiente en los 30 días, cuando ya se haya realizado todo este manejo, se procede a poner el segundo alimento. El segundo alimento se recomienda colocar no menos de 60 kilos por metro cuadrado, el segundo alimento. Se realiza el mismo manejo, que es el echado del riego, ya correspondiente si supera el 45% de humedad,
y por ende la aeración que se hace cada 7 días. Y así sucesivamente se realiza en 30 días, debería estar ya prácticamente convertido en humus de lombriz. Y así sucesivamente se coloca el tercero y hasta el cuarto alimento, ¿no? En un tiempo aproximado de 90 días a 120 días ya se debería tener lleno prácticamente las camas o lechos, ¿ya? En donde ya se procede a colocar las trampas cuando ya se tiene lleno, en este caso, las camas. Las camas. En este caso se coloca las trampas. ¿Qué son las trampas? Las trampas es simplemente un alimento, ya que se le echa aproximadamente no más de 30 kilogramos por metro cuadrado en forma de lomo de pescado, ¿ya? Se le echa el riego correspondiente sin superar el 45% de humedad, se lo deja aproximadamente 3 días. En esta primera trampa, pues se debe estar sacando ya entre el 70 y el 75% del total de las lombrices. Se lo saca con una pala, este alimento, ya, de la superficie prácticamente de la cama, y se coloca una segunda trampa, se le deja igualmente un tiempo aproximado de 3 días, ¿ya? En donde ahí se obtiene prácticamente entre el 80 al 85% del total de las lombrices, y se coloca una tercera trampa también por 3 días, se le echa el riego correspondiente, por supuesto, en donde se debe estar sacando entre el 90 al 95% del total de las lombrices. Entonces, ahí se procede prácticamente a cosechar el humus de lombriz, ¿ya? Un momentito, por favor. Entonces, se procede a lo que es la cosecha del humus de lombriz. En este caso, pues, se realiza con una pala, ya se lleva a un área, se recomienda tener un área de manejo post cosecha, como ya le voy a mostrar en el siguiente componente, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, tanto desde el primer componente al segundo componente, que es el manejo de lechos, pues se tiene que, es crucial, es muy crucial en este caso, cumplir con cada una de estas tareas, ¿no? De esa manera, si se realiza de esa forma correcta, se debe estar obteniendo un humus de alta calidad. Cabe recalcar que dependiendo de la calidad de insumos, en términos de nutrientes, se va a obtener un humus de alta calidad. Como componente 3, pues, que es la cosecha, manejo post cosecha, subproductos y uso del humus de lombriz, ¿no? Y uso del humus de lombriz. En este caso, lo que se hace, pues, como ya les explicaba, se cosecha el humus de lombriz, y en este paso, lo que se hace es zarandear o tamizar, en este caso, pues, el humus que se ha cosechado. Cabe recalcar que el humus que se cosecha, pues, es un coloide, ¿no? No tiene, tiene una humedad del 40%, ¿ya? Es esponjoso. Ahora se hace el tamiz. ¿Cómo se realiza el tamiz? Pues con una malla de 5 milímetros galvanizado para no lastimar a las lombrices que quedan, porque este tamizado cumple dos funciones. Uno, que es rescatar el total de las lombrices, ¿ya? Y dos, que es granular, en este caso, el humus de lombriz. Y por consiguiente, pues, ponerlos en sacos y en el almacén, o si es de repente un tema de comercialización, pues a su venta directa. El humus de lombriz como tal, ya al momento de la cosecha, ya está óptimo para su uso correspondiente en cualquier cultivo. En cualquier cultivo. Y ahí es donde radica la importancia de trabajar con las lombrices. Ingeniero, ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿puedo preguntar algo? Sí, un momentito, por favor, y dejamos al último para que realicen ¿Aló? sus preguntas. ¿Está bien? Sí. Ingeniero, una pregunta. Sí. Yo soy de Chile. Soy Mauricio. Mi consulta es la siguiente.
de acuerdo a lo que he Ujú, escuchado, ¿cierto? Cuando se practican las cosechas, recuerde que cuando tengo mi pie de cría, ¿cierto? También va a haber una producción, aparte del abono que la lombriz me va a producir, también ujú. va a haber una producción de lombrices nuevas, o sea, van a haber Ah, cocones sí, 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 sí. o Sí. bebés. Mi pregunta es la siguiente, ingeniero. En ese caso, después de hacer las cosechas, ¿vuelvo de nuevo a poner, a trampear, ¿cómo se llama? ¿Vuelvo a poner trampas? ¿O qué hago con la nueva producción de lombrices nuevas? Ponerla a Valga la trabajar. redundancia. En ese caso, ¿Perdón? en ese caso ya se le pone a trabajar. Cabe recalcar, ya es un punto sumamente importante, Gracias. porque sí, a ti Mauricio, mira, porque ahí has topado un punto sumamente importante, ¿no? Que un tiempo de 120 días, si yo empecé a trabajar con 1.000 lombrices adultas por metro cuadrado, en 120 días yo debía haber cuadriplicado la población. Entonces, en 120 días, esas 1.000 lombrices se han convertido en mínimo 4.000 lombrices por un metro cuadrado. Me dejo explicar. Entonces, pero eso sí, o sea, sin fallar en el manejo lo es todo, ¿ya? Entonces, como les decía, el tema del tamizado pues cumple esa doble función. Uno, que rescatar el total de las lombrices, ese 5% que ha quedado, y por ende también lo que es el granulado del humus de lombriz, que por consiguiente ya se le puede dar su uso respectivo. Hay muchas personas que dicen que el humus es maduro, que falta madurar, que inmaduro. No, 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 no existe tal cosa. El humus ya de por sí, y ahí radica la importancia de las lombrices, que el humus ya posee entre el 95 y el 98% de nutrientes disponibles ya para la asimilación de las plantas. Perfecto. Ya entre el 95 y 98% de nutrientes disponibles para las plantas. Es por ello que el humus de lombriz es considerado el mejor abono orgánico en este mundo. No hay otro mejor abono que el humus de lombriz. ¿Ya? De ahí, ahora, lo que también se puede hacer en este caso, lo que son los abonos foliares. Hay dos subproductos de por sí que también se obtienen. Uno que es el biol o los abonos foliares a raíz del humus de lombriz, y lo que es la harina, ¿ya? La harina de lombriz, de la sobrepoblación, en este caso de las lombrices que se vayan a obtener, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer el tema de los bioles? Pues se recomienda que de cada kilo, que de un kilo de humus de lombriz a una dilución del 50%, se puede agregar pues 15 litros de agua, ¿no? 15 litros de agua por cada kilo de humus de lombriz, se obtiene en este caso una dilución al 50%. Perfecto, ¿ya? Entonces, en este caso, como otro dato también, realizando un manejo adecuado y correcto, en un metro cuadrado se debe estar cosechando mínimo 300 kilos de humus de lombriz, ¿ya? Esos 300 kilos de humus de lombriz nosotros le queremos convertir en abono foliar o biol a una dilución del 50%, entonces en 15 litros, 15 por 300, estaríamos hablando de 4.500 litros de abono foliar correspondientes. Perfecto. Entonces, actualmente en el mercado, pues, a nivel de toda Sudamérica, a raíz de las experiencias que yo estoy obteniendo del compartir que se está haciendo, por ejemplo, ahorita con más de 15 países, de personas representantes de más de 15 países, es de que hay un promedio de 5, el costo es de 5 a 7 dólares por litro de biol, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo quisiera comercializar, pues, por ejemplo, poniéndole a 3 litros, a 3 dólares, por ejemplo, pues 3 por 4.500, estaríamos hablando aproximadamente de algo de 13.500 dólares, ¿no? Que realmente es sumamente rentable. Ahora, la lombricultura en la agricultura orgánica, ¿ya? Un momentito, por favor.
Ya, entonces, mis amigos, disculpen, la agricultura, la lombricultura en la agricultura orgánica, perfecto. Entonces, todo esto, mis amigos, viene a raíz de dos principales factores. Uno, la degradación de los suelos, ¿ya? La degradación de los suelos a raíz de la sobreexplotación, en este caso, de la ganada extensiva, ¿ya? De muchos años, ¿ya? Y lo que es la agricultura migratoria que sucede en gran parte en la Amazonía y que anteriormente en muchas zonas a nivel mundial, ¿no? Y ahora actualmente, que es el sobreuso de los agroquímicos, que han traído por consecuencia muchas negatividades. En ese caso, pues, el principal que es la salud humana, ¿no? Los cánceres que se hacen, que se produce a raíz, pues, de los químicos que se van acumulando dentro de nuestro cuerpo y por ende viene a resultar por ahí un tumor, un cáncer y por ende, pues, la muerte del individuo. Y el otro aspecto, pues, que es el empobrecimiento de los suelos, ¿no? Que prácticamente mata todos los microorganismos existentes en el suelo, ¿ya? Y ahorita le voy a decir, esa es una de las propiedades que tiene el humus de lombriz. Y entonces, mata todos los microorganismos que le da vida al suelo el uso excesivo de estos agroquímicos, ¿ya? Entonces, mis amigos, pues, por ende, lo que se recomienda, pues, es retomar lo que realizaban nuestros antepasados, ¿no? Hace 50, hace 100 años, que era una agricultura mucho más sana y con mucha diversidad, que es algo que yo también inculco, pues, ¿no? Como lo pueden ver en la imagen, no solamente dedicarse a lo que es un tema de monocultivo, sino que en este caso el agricultor pueda realizar una serie de policultivos, ¿no? Dependiendo en la zona en la que se encuentre. Entonces, para ello, pues, el humus de lombriz es lo primordial. Aquí el humus de lombriz cumple una función sumamente importante y crucial, ¿ya? De acuerdo a las tres principales propiedades que tiene el humus de lombriz. La primera, que es la propiedad física. Entonces, ¿qué es la propiedad física que da la lombriz? El humus de lombriz. El humus de lombriz es un coloide. Es un coloide. 1 kilo de lombriz puede absorber 3 litros de agua. Eso que nos permite de que los nutrientes no se pierdan por lixiviación ni por evapotranspiración. ¿Ah? Y aparte de ello, que en un suelo degradado se puede recuperar con aproximadamente 3 kilos de humus de lombriz por metro cuadrado, dándole así ya esta propiedad de retener los nutrientes en el suelo. Aparte que nos da la posibilidad de tener un mejor intercambio catiónico, en este caso para la asimilación de los nutrientes. ¿Me dejo entender? Entonces, y aquí viene la segunda propiedad del humus de lombriz, que es las propiedades químicas. El humus de lombriz posee tanto los macro y microelementos. Los macroelementos, como muy bien sabemos, que es el nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y calcio, ¿no? Y que el humus de lombriz lo posee en gran parte, ¿cierto? Como por supuesto también se lo puede a nivel ya industrial, se lo puede enriquecer, en este caso el humus de lombriz, que ese es otro detalle, ¿no? Y lo que son los microelementos, como les dije recién, donde eso sí lo tiene todo. El humus de lombriz tiene los microelementos de sobra, pues lo que es el boro, el manganeso, etcétera, y muchos más elementos, pues que las plantas o los cultivos lo necesitan, si bien es cierto en pocas cantidades, pero es crucial para el tema de la producción y el desarrollo, en este caso de la planta, ¿no? Ahora, y el último, que son las propiedades biológicas que tiene el humus de lombriz. Ya se tiene estudiado que en 1 gramo seco de humus de lombriz existen más de 20 millones de microorganismos. 20 millones de microorganismos en un solo gramo seco de humus de lombriz. Entonces, mis amigos, pues,
ya llegó el momento en el que nosotros debemos incentivar a los agricultores, a los empresarios a dar ya una nueva cara y ser más responsables en términos de nuestro ecosistema, de nuestro medio ambiente, la salubridad pública, en este caso, ya, e ir siendo más conscientes con nosotros mismos, ¿no? Y con nuestro medio ambiente. Perfecto. Entonces, mis amigos, es eso en general, y como les vuelvo a repetir, pues la lumbricultura como forma parte de un sistema mucho más complejo que es la ecología, ¿no? Que es el ecosistema como tal. Entonces, para ellos se recomienda, pues, como les dije, es tener uno, en este caso a los agricultores, pues que no se dediquen solamente a un monocultivo, sino que se dedican al cultivo de mucho más variedad de plantas, ¿cierto? Aparte también de trabajar con lo que son animales, y en este caso complementar la parte pecuaria con la parte agrícola, y de esta manera, pues, el engranaje que pudiera ser, en este caso, la lumbricultura como actividad, ¿cierto? Y es eso, mis amigos. Más bien, muchas gracias a cada uno de ustedes. Estoy abierto a las preguntas que ustedes realicen. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Aquí tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a leerlas para que puedas responder. Dice, las mezclas de residuos de origen animal y vegetal se lo hacen en función al volumen o del peso. ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor? Dice, para la mezcla de residuos de origen animal y vegetal, ¿se hace en función a qué? ¿Al volumen o al peso? En este caso se hace al peso, ¿no? Al peso. Si yo tengo 500 kilogramos, pues, de lo que es estiércol animal, yo utilizo 500 kilogramos que es estiércol, que diga residuo vegetal, ¿no? Entonces es en base al peso principalmente. Aquí tenemos otra pregunta de Mauricio. ¿Cuándo se hace la cosecha? Si hay cocones, ¿debe mantener la humedad y luego seguir la cosecha? Ya, la humedad que es crucial, la humedad que no tiene que pasar del 40%. El que no tiene que pasar del 40%, ¿no? La humedad. Entonces, porque el humus de lombriz es como una esponja. Como les vuelvo a repetir, es un coloide, ¿cierto? Entonces, se tiene que preservar el 40% de humedad con el fin también de que no se mueran los microorganismos, que es la base fundamental y es una de las principales propiedades que tiene en este caso el humus de lombriz. Ahora, precisamente también para que haya en este caso un mayor desarrollo de lo que es las lombrices no se deshidraten y no sufran, porque al momento de la cosecha estas lombrices ya deberían estar listas ya se deben estar listas para la siguiente producción en las siguientes camas, pues que se debería estar preparando, ¿no? Porque lo último que hacen las lombrices es descansar. Las lombrices no descansan, ¿ah? Por si acaso, las lombrices trabajan 24/7, así que hay que tener en cuenta mucho eso. Así es. Aquí tenemos otra pregunta de José. Bueno, quiere felicitarte por su exposición y su pregunta es, ¿el lixiviado obtenido del proceso de elaboración de humus de lombriz serviría para hacer aplicaciones foliares? Ya, acá hay un gran debate, ¿no? Acá hay un gran debate de por sí. Miren, de acuerdo al proceso que yo mayormente trabajamos ya a raíz de todos estos años de experiencia, que son más de 45 años de experiencia aquí en la Amazonía peruana, no se produce el lixiviado como tal, ¿ya? A menos que se haga en cajones de madera, donde sí se puede obtener un cierto volumen, en este caso del lixiviado, pero que viene a ser prácticamente insignificante o mínimo, ¿no? Porque, como les vuelvo a repetir, en los cajones donde está ya el manejo de las lombrices, no se tiene que superar el 45% de humedad. Me dejo entender, no se supera el 45% de humedad. Por ende, pues, la humedad simplemente queda ahí permeable con el fin de que las lombrices se alimenten, ¿ya?
Ahora, hay otras prácticas, por ejemplo, en los países de México, Colombia, ciertas zonas de Argentina, en Chile también, pero no es mucho, ¿ya? No es mucho, en donde realizan prácticamente como lavados. Entonces, acopian, hacen lo que es el proceso de fermentación de la materia orgánica, obtienen el compost, le dan de alimento a las lombrices y lo que hacen simplemente es hacer como lavados y obtención, porque el producto principal ahí sí es el lixiviado, pero es una práctica que de por sí, yo particularmente, y de acuerdo a los trabajos que ya se vinieron realizando durante todo este tiempo, no se recomienda, pues, no se recomienda. ¿Por qué? Porque uno, hace ese lavado de los pocos nutrientes que tiene el compost. Dos, que puede ocasionar muerte en las lombrices. Tres, el poco humus que producen las lombrices lo siguen lavando. Y cuarto, que vas a obtener como resultado al final un humus sumamente pobre. Entonces es algo que en realidad yo particularmente no lo recomiendo. Sí. Gracias, Jorge. Aquí tenemos una pregunta de María Florencia. Dice, ¿qué son los húmicos? Húmicos. Así es. ¿Qué son los húmicos? ¿A qué se refiere? Puede referirse a los ácidos húmicos. Los ácidos húmicos. Ya, miren, nosotros principalmente, los ácidos húmicos ya viene a ser como un subproducto como tal, pero principalmente lo que yo recomiendo para el trabajo ya para el agricultor, las labores, por ejemplo, que se realizan en nuestros jardines, por así decirlo, es trabajar directamente con lo que es el humus de lombriz, porque para lo que es la obtención de los ácidos húmicos, pues se necesita un proceso y es mucho más costoso. En realidad, pues que para mí particularmente no es necesario, ¿no? Que para mí particularmente no es necesario. Entonces, lo que yo recomiendo de por sí es el trabajar con estos tres productos. Uno, que es el humus de lombriz, el subproducto, que es el biol como tal, y el otro subproducto, que es la harina de lombriz, ¿no? Eso también me olvidaba de mencionar. La harina de lombriz, pues, escuchen, la harina de lombriz tiene entre el 60 y el 80% de proteína. Escuchen, ¿ah? La harina de lombriz tiene entre el 60 y el 80% proteína. Su concentración de proteína es mucho más elevado que el de la harina de pescado, que más o menos en promedio viene a ser algo de 54%, si es que no se está mal. Mientras el humus de lombriz, el promedio es aproximadamente el 72% de proteína la que contiene. Entonces, a futuro no se vayan a sorprender si es que ya se empieza a producir a grandes cantidades lo que es la harina de lombriz, ¿no? Por el contenido proteico y con la finalidad de hacer alimentos balanceados. Sí, mi amigo, dígame, ¿cuál es la siguiente pregunta? Sí, Carlos, la siguiente pregunta es de Jaime Miguel Martínez. Dice, Jorge, perdón. ¿Cuáles son los parámetros físico-químicos para un adecuado humus de lombriz? Ya. Vamos a hablar en palabras mucho más sencillas, ¿ya? Cuando se hace un manejo correcto, desde la materia orgánica para la obtención de compost, la alimentación de la lombriz, el manejo dentro de las camas y la obtención de humus de lombriz, se va a obtener un humus de alta calidad, Ahora, mucho tiene que ver el nivel de nutrientes o calidad de nutrientes que tienen nuestros insumos al momento de realizar el manejo de la materia orgánica, ¿ya? Porque es directamente proporcional la calidad de nutrientes que se tiene, en este caso, la materia orgánica, en relación a la calidad que se va a obtener de humus de lombriz, ¿ya? Ahora, otro punto sumamente importante es de que la población de lombrices, para recalcar, la población de lombrices es inversamente proporcional al tiempo en la cosecha del humus de lombriz. ¿Qué significa?
que una cosa es hablar de 1000 ejemplares adultas, que se puede obtener un humus de lombriz en un tiempo de 120 días, de 90 a 120 días aproximadamente, ¿ya? A hablar, pues, de una población de 5.000, 10.000 a 20.000 lombrices por metro cuadrado, que el tiempo se optimiza, pues, y se puede llegar a obtener el humus de lombriz en un tiempo de 50 a 60 días. Entonces, como vuelvo a repetir, cuando se tiene en consideración el manejo, los parámetros, por ejemplo, los parámetros en el momento del manejo de la materia orgánica, que es la temperatura, ya que no tiene que superar los 72 grados centígrados, que no se tiene que superar los 72 grados centígrados, ¿ya? Por eso se realiza la aireación cada 3 días. La humedad que no tiene que superar el 75% de humedad para que haya una adecuada fermentación y por ende, pues, se tenga un compost correcto y adecuado como alimento para las lombrices, ¿no? Y por supuesto tener los parámetros correctos, en este caso, dentro de las camas, que es la humedad, la temperatura, y el alimento que nunca tiene que faltar. Listo, Jorge. Agradecemos tu participación en este webinar. Muchas gracias a nombre de Fitocontrol. Ahora vamos a dar pase a la siguiente exposición. Sí, más bien muchas gracias por la atención de cada uno. Quiero mencionarles de que ahorita está habiendo un movimiento mucho más fuerte en relación a lo que es producción de abonos orgánicos. Yo estoy dirigiendo, pues, en este caso, un grupo de aproximadamente 700 personas de más de 15 distintos países a nivel de América. Es un movimiento muy bonito que se está realizando, de las cuales yo tengo un compartir de experiencias y conocimientos en relación a lo que son producción de abonos orgánicos de todas estas personas de distintas nacionalidades, ¿no? Y que es algo muy bonito, ya que esto se espera con esto, pues, darle un mayor impacto, tanto social, ambiental y económico, pues, para lo que nosotros queremos desarrollar, que es el humus de lombriz y, por supuesto, en general, lo que son los abonos orgánicos como tal. Ya, cualquier cosa, estoy a su disposición, me pueden contactar. Ya, ahí el ingeniero José le puede brindar mis datos, estoy a su disposición si quieren formar parte de estos grupos de lombricultura. Y pues, perfecto, mientras más personas se sumen, estamos aquí con los brazos abiertos para seguir avanzando en todo este lindo proceso. Muchas gracias.